Antes de empezar, gracias por estar aquí conmigo. Si estas historias te acompañan en tus tardes o noches, dale a me gusta y recuerda que quieres más historias como esta. Y di en los comentarios de qué país las escuchamos. Me encanta leer y saber de dónde vienen. En una zona exclusiva de Monterrey, donde las casas parecen pequeñas mansiones y los coches están llenos de coches, vivía Leonardo Salvatierra, un empresario que había creado una cadena de clínicas y laboratorios privados por todo el norte de México. En las noticias lo llamaban ejemplo de éxito. En su barrio, el hombre que nunca está en casa. Para muchos, su vida era perfecta: dinero, prestigio, una esposa elegante, una adolescente que estudiaba en el extranjero. Para él, sin embargo, todos conocían la rutina. La mansión Salvatierra funcionaba como un hotel de 5 estrellas. Jardineros, chóferes, cocineros y, 3 veces por semana, una mujer discretamente limpia que lleva años allí. Rosa Ávila. Salir temprano con su viejo uniforme, una mochila desgastada al hombro y la misma salud respetuosa de siempre. Limpiarlo, ordenarlo, dejarlo todo impecable y guardar silencio, como si nunca hubiera estado peor. Lo que no sabían es que, últimamente, Rosa no venía sola. Su madre, enferma y sin fuerzas, ya no podía cuidar de su nieto pequeño, que vivía con ellos en un barrio humilde de las afueras. Para no perder su trabajo, Rosa se comprometió a trabajar con ella unos días, confiando en que podría tenerlo cerca sin molestar a su madre. El acuerdo con el administrador de la casa era simple. El niño permanecería en la cocina o en el patio de servicio, cerca de los salones donde se recibían las visitas importantes. El niño se llamaba Diego y tenía 5 años. Ojos grandes y curiosos, cabello castaño que nunca se quedaba en su lugar. Para él, aquella mansión era un mundo de fantasía. Escaleras enormes, pasillos relucientes, cuadros dorados, olor a pan recién hecho. Rosa le repetía casi en un susurro que no podía tocar nada, que tenía que quedarse callado con sus dibujos en un rincón de la cocina. Diego se lo prometió, pero la curiosidad infantil no siempre obedecía. Aquella mañana parecía igual a tantas otras. Leonardo se había ido temprano a una reunión. Su esposa Valeria estaba en un spa. La casa estaba al cuidado de un manitas, perfeccionista que medía el brillo de las superficies con la mirada. Rosa limpiaba la sala principal, concentrada, mientras Diego, sentado en un pequeño taburete, coloreaba el dibujo de una casa con jardín. Fue entonces cuando un cuadro llamó la atención del niño. Sobre la chimenea, un retrato enmarcado mostraba a Leonardo unos años más joven, con ropa oscura y una sonrisa contenida. El estilo era serio, casi frío, pero algo en esa imagen le resultó familiar a Diego. Se levantó sin que su madre se diera cuenta. Se acercó a él en silencio y miró el cuadro de abajo a arriba, ladeando la cabeza, como si comparara 2 piezas de un rompecabezas. No rompas la regla de nadie. Miraba el suelo. Sin embargo, este gesto inocente fue el principio de todo. Poco después, Leonardo regresó a casa antes de lo esperado. La reunión se canceló y decidí retrasar el trabajo en su pedido. Entré por la puerta principal con el celular en la mano, dando instrucciones secas sobre un nuevo contrato. Al llegar, dejó las llaves en la consola y se disponía a subir las escaleras cuando oyó una voz infantil a sus espaldas. El niño, que había oído la puerta, se giró instintivamente. Sus ojos se encontraron de repente con los del hombre del retrato. Por un segundo, Diego se quedó paralizado. Era como ver el mismo rostro, pero en persona. La misma forma de las cejas, la misma línea de la mandíbula, incluso ese pequeño gesto serio en la boca. Algo que no pudo identificar se agitó en su interior. Una mezcla de sorpresa y reconocimiento. Antes de que Rosa pudiera reaccionar, Diego soltó el lápiz, dio 2 pasos hacia adelante y, en un puro impulso, casi sin pensar, dijo con voz clara, llena de asombro y seguridad, «Papá». La palabra quedó suspendida en el aire, pesada, imposible de ignorar. Leonardo se giró lentamente como si no hubiera entendido. El alcalde al otro lado del pasillo abrió mucho los ojos. Rosa, todavía con el trapo en la mano,
Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Nadie allí lo sabía aún, pero ese papá fue pronunciado por un chico que oficialmente no tenía nada que ver con esa familia. Sería la chispa que obligaría a todos a confrontar verdades enterradas durante años y que haría dudar al propio Leonardo por primera vez de si realmente conocía su propia historia. El silencio que siguió a esa palabra fue tan denso que pareció oírse. Leonardo se detuvo, confundido, seguro de haber malinterpretado. No te acostumbres a que nadie, y mucho menos un niño desconocido, hable así en tu propia casa. Miré a mi alrededor buscando una explicación lógica, alguna broma, una cámara oculta, un malentendido. Solo encontré el rostro pálido de Rosa, inmóvil junto al sofá, agarrando el trapo de pulpo entre los dedos. Diego, al darse cuenta de lo que decía, comprendió un poco, pero no apartó la mirada. No había desafío en su mirada ni cálculo, solo esa mezcla de inocencia y certeza a veces afecta a los niños cuando recuerdan algo que los adultos pasaron años evitando. A su manera, el niño estaba tan sorprendido como los demás. La palabra papá se le escapó del pecho antes de que su mente pudiera detenerla. Rosa finalmente reaccionó. Llamó a Diego por su nombre con un tono cortante, muy cortante, y corrió a tomarlo por los hombros. Se disculpó apresuradamente, diciendo que el chico a veces se confundía, que no quería fallar en ese aspecto. Intenté empujarlo a la cocina, como si esconder a su hijo pudiera borrar lo que acababa de pasar. Pero era tarde. La palabra quedó suspendida entre el retrato de la chimenea y el hombre real que ahora la escuchaba con un desnudo en la garganta. Leonardo no dijo nada en ese momento. Simplemente observó al chico con más atención. Al disiparse el shock inicial, notó detalles que no había visto antes. El color exacto de sus ojos, la forma de su barbilla, incluso la forma en que fruncía el ceño cuando se sentía observado. Era como mirar una vieja fotografía suya, tomada varias décadas atrás. Esta sensación de verse en el cuerpo de otra persona lo inquietaba más de lo que quería admitir. Subió a la oficina diciendo que tenía trabajo urgente, pero el resto de la mañana fue un teatro vacío. Los contratos sobre la mesa parecían lejanos, las hojas de cálculo irrelevantes. Cada vez que intentaba concentrarse, la imagen del niño en la habitación volvía a su mente, acompañada de ese inesperado papá. No era solo la palabra en sí, sino el tono en que la había pronunciado. No había sonado a capricho, sino a reconocimiento. Debajo de esa inquietud se escondía otra, más antigua y peligrosa. Muchos años atrás, antes de convertirse en el respetado empresario que era ahora, Leonardo había tenido una breve y complicada relación con una joven que trabajaba de recepcionista en una de sus primeras clínicas. La historia terminó mal, entre reproches y orgullo. Luego un rumor que estaba embarazada. Nunca lo confirmó. Prefirió creer que era una exageración, un intento de retenerlo, y siguió adelante con su vida. Con el tiempo, enterró ese recuerdo bajo compromisos, viajes y un matrimonio de conveniencia. Ahora, sin embargo, un niño de 5 años, en una casa a cientos de kilómetros de aquel pasado, desempolvaba lo que fingía que no existía. La posibilidad de que alguna vieja decisión hubiera dejado huellas reales en el mundo, de carne y hueso, quebrantaba su control. Leonardo estaba acostumbrado a la idea de que todo se podía resolver con dinero. Contratos o silencio. Un hijo no reconocido, sin embargo, no encajaba en ninguna de esas categorías. Mientras se hundía en recuerdos que no quería revivir, abajo, la rutina intentaba continuar. Rosa seguía limpiando, pero le temblaban las manos. Regañó a Diego en voz baja en la cocina, diciéndole que no podía llamar padre a nadie, que era una falta de respeto. El niño, confundido, preguntó por qué. Dijo que el hombre del retrato se parecía a él, que su verdadero padre nunca aparecía, que a veces imaginaba cómo sería si lo conociera. Rosa interrumpió el tema, secándose una lágrima que no quería mostrar. Para ella, ese parecido tampoco era del todo nuevo. Desde la primera vez que vio a Leonardo de cerca, años atrás, algo la había sorprendido. Ciertos rasgos le recordaban vagamente un episodio de su juventud.
Una noche en que la amiga con la que compartía habitación llegó llorando, diciendo que el médico, licenciado de la clínica, había desaparecido tras enterarse del embarazo. Con el tiempo, esta amiga murió en un parto complicado, dejando un bebé al cuidado de la madre de Rosa. Nadie quería hablar demasiado del sacerdote. Los apellidos se perdían entre papeles incompletos y silencios de vergüenza. Rosa siempre pensó que era una coincidencia. Abundaban los hombres con disfraces y sonrisas contenidas. Pero al ver a Diego frente al retrato, copiando sin querer la expresión de Leonardo, la duda que había evitado durante años ahora es más difícil de ignorar. Si ese chico realmente tenía la sangre del hombre al que comandaba en esa casa, ¿qué significaba eso para todos? ¿Qué tenía de malo la lealtad que incluso le debía como empleada? Esa noche, cuando la mansión ya estaba en silencio, Leonardo bajó solo a la sala. Se quedó unos minutos frente al retrato, observando su propio rostro, pintado al óleo. Luego se sentó en el sofá donde Rosa solía limpiar el polvo y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que no le pertenecía nada. La palabra papá resonaba una y otra vez, empujándolo a una zona que siempre había evitado, la de analizar las consecuencias humanas de sus decisiones, mucho más allá de los informes y las cifras. Sabía que si quería seguir adelante como si nada hubiera pasado, podía simplemente despedir al empleado y al hijo. Podía simplemente llamarlo un malentendido. Pero algo en él, una parte que casi había olvidado que existía, se resistía a esa salida fácil. Y sin darse cuenta, la pregunta que cambiaría el curso de su vida empezó a arraigarse allí. ¿Y si ese chico tenía razón? Los días siguientes, Leonardo intentó convencerse de que todo había sido una coincidencia. Se refugió en reuniones, llamadas y viajes cortos, como si la agenda pudiera borrar la imagen del niño mirándolo a los ojos y llamándolo papá. Pero cada vez que regresaba a la mansión, encontraba algún rastro, un dibujo olvidado en la cocina, una mochila pequeña apoyada junto a la puerta de servicio, una carcajada infantil que se apagaba en cuanto él aparecía. Rosa, por sua parte, tentaba pasar despercebida más do que nunca. Llegaba aún más temprano, se iba más tarde, evitaba cruzar con el dueño de la casa. Manteve Diego longe da sala principal, ocupando-o na área de serviço, com panelas velhas e folhas de papel. Porém, mesmo ali, os olhos curiosos do garoto às vezes escapavam hacia el pasillo, como si esperaran que aquel hombre serio volviera a aparecer. Una tarde, o inevitável aconteceu. Leonardo estaba revisando unos documentos en el comedor cuando escuchó pasos contenidos. Levantó la vista y vio a Rosa parada en la puerta, con las manos entrelazadas. Había en su postura una mezcla de respeto y firmeza. Pidió permiso para hablar unos minutos, sabiendo que estaba cruzando una línea que muchas empleadas preferían no cruzar jamás. Al quedarse a solas, Rosa respiró hondo y abordó el tema que ambos fingían esquivar. Dijo que lamentaba profundamente lo que Diego había dicho, que el niño no tenía intención de faltar al respeto. Explicó que el padre biológico del pequeño nunca se había hecho presente, que para él la figura paterna era una ausencia constante. Al ver a un hombre que se le parecía tanto a sí mismo, en una casa llena de fotos y símbolos de poder, su imaginación había llenado el vacío con una palabra que no conocía límites. Papá. Leonardo escuchou em silêncio, mas não conseguiu esconder que a explicação não o tranquilizava. Perguntou com cuidado sobre a mãe biológica de Diego. Rosa contou a história, como quem reabre uma ferida antiga. Uma jovem que trabalhara anos atrás numa clínica privada, que se apaixonara por um superior, que tivera um relacionamento breve e desequilibrado. Quando a gravidez apareceu, ele desapareceu. A jovem, envergonhada, não quis dizer o nome do pai com todas as letras. Morreu no parto. A criança ficou aos cuidados da avó, que hoje vivia com Rosa. El apellido del superior nunca fue confirmado, pero los detalles que Rosa recordaba, la forma de hablar, el cargo que ocupaba, el hecho de que manejaba siempre autos de lujo y viajaba entre Monterrey y Ciudad de México, coincidían demasiado con el
passado que Leonardo havia enterrado. Enquanto ela falava, imagens que ele pensava ter esquecido voltavam. Corredores de clínica, uma risada tímida na recepção, uma conversa tensa diante da notícia de uma possível gravidez, que ele preferiu tratar como exagero. A pergunta que vinha evitando, enfim, tomou forma concreta. Sin rodeos, Leonardo quis saber se Rosa sospechava de ele como possível padre del niño. Ela hesitou, consciente de que qualquer resposta poderia custar seu emprego. No fim foi honesta, não tinha certeza. Mas o parecido físico e a coincidência de histórias eram difíceis de ignorar. Disse também que se alguma vez houvesse existido uma ligação entre ele e a amiga, isso não mudava o fato de que Diego tinha passado 5 anos sem pai e que agora o garoto se agarrava a qualquer sinal de pertença. E conversa deixou os dois exaustos. Leonardo se deu conta de que, por mais que quisera, ya no podía reducir el asunto a un simple malentendido. Si existía siquiera un 10% de posibilidad de que aquel niño fuera su hijo, seguir ignorándolo sería un acto de cobardía que no podría justificar ni ante sí mismo. Al mismo tiempo, sabía que abrir esa puerta significaba enfrentar un terremoto, su matrimonio, sua imagem pública, a dinâmica dentro da empresa e até a relação com a filha adolescente, que mal via. Nessa mesma noite, sozinho em seu escritório, começou a pesquisar discretamente sobre provas de paternidade. Não era algo que pudesse fazer de forma escancarada. Qualquer vazamento seria alimento perfeito para escândalos. Planejou mentalmente um caminho: falar com um laboratório de confiança, recolher amostras de saliva, obter um resultado discreto antes de qualquer passo maior. Enquanto isso, decidiu observar Diego com mais atenção, não como intruso em sua casa, mas como possível parte de sua própria história. Rosa percebeu a mudança de olhar. Leonardo já não evitava o menino. Às vezes, mesmo sem falar, deixava que Diego permanecesse um pouco mais na sala, desenhando ao fundo enquanto fingia ler e-mails no notebook. Em pequenos gestos, começava a se formar algo novo. O reconhecimento de que talvez aquele vínculo que o garoto sentira à primeira vista não fosse pura fantasia. Para Diego, tudo isso se traduzia em sensações simples. Notava que el señor de la casa ya no lo miraba con indiferencia, que de vez en cuando le preguntaba si ya había comido o si le gustaban los carritos que dibujaba. No entendía de pruebas de ADN ni de escándalos. Solo sabía que por primera vez en su vida, un hombre al que admiraba le prestaba atención. Lo que ninguno de los tres sabía era que, a medida que buscaban respuestas en secreto, los demás miembros de la familia, Salvatierra, empezaban a notar pequeñas grietas en la aparente perfección de la casa. Y que cuando la verdad saliera a la luz, porque verdad es así, siempre encuentran un modo de hacerlo. Nadie podría seguir viviendo como antes. Lo primero que cabe destacar es que algo inusual le ocurrió a Valeria, la esposa de Leonardo. No era una mujer ingenua. Años de eventos sociales y reuniones de la alta sociedad le enseñaron a leer los gestos más sutiles. Dejó de darse cuenta de que su marido llegaba distraído a casa, de que miraba demasiado el área de servicio, de que a veces se hundía en sus pensamientos frente al retrato de la chimenea. Pregunté si todo iba bien en la empresa y recibí respuestas vagas, demasiado secas para alguien que siempre se había enorgullecido de controlar cada detalle. Una mañana, mientras revisaba el menú con el alcalde, Valeria oyó la risa de un niño que venía de la cocina. No era la voz del sobrino de nadie ni de sus amigos. Era un sonido extraño en esa casa acostumbrada a las conversaciones en voz baja. Asomado, vio a Diego sentado a la mesa, con un vaso de leche en las manos y un dibujo extendido frente a él. Rosa, visiblemente tensa, intentó apresurarse con su merienda. El rostro del niño, al levantar la vista, dejó a Valeria paralizada por un instante. Esa barbilla, esa mirada, esa expresión seria al darse cuenta de que lo observaban, le recordaban demasiado a su marido. La escena se volvía más incómoda cuando Leonardo aparecía en la puerta a veces al mismo tiempo. Sus ojos se cruzaron con los de Valeria, luego con los de Diego y finalmente con la figura de Rosa.
que parecía querer desaparecer. Durante unos segundos pensé que no iba a decidirme. El niño, sin comprender la tensión, se limitó a sonreír, mostrando con naturalidad una familiaridad que no correspondía al rol de hijo de la empleada. Valeria, que rara vez perdía los estribos en público, pidió hablar con Leonardo a solas en la oficina. Allí, sin andarse con rodeos, preguntó quién era el niño, por qué entraba y salía de la cocina con tanta libertad y por qué, demonios, se parecía tanto a él. Leonardo intentó responder con calma, diciendo que era el hijo de Rosa, que la empleada estaba pasando por un momento difícil y que el niño se quedaba allí unas horas. Pero la explicación, aunque cierta, sonaba incompleta. Presionado por la mirada de su esposa, admitió que existía la posibilidad, sin confirmar, de una relación pasada con la madre biológica de Diego. No mencionó nombres ni fechas, pero la simple mención de una relación anterior al matrimonio bastó para que Valeria atara cabos que habría preferido mantener separados. Misteriosos viajes de negocios, llamadas interrumpidas al entrar en la habitación, un periodo en el que él parecía especialmente irritado cada vez que el tema del embarazo surgía en las conversaciones de los demás. El golpe fue duro. Más que los celos, lo que realmente la dolió fue la sensación de haber vivido durante años en una casa cuyo suelo se estaba desmoronando bajo sus pies. No se trataba solo de un posible hijo ilegítimo, era el hecho de que ese niño hubiera estado allí, a metros de la mesa donde cenaban, sin que ella lo supiera. La humillación, aunque nadie más lo supiera, la quemaba por dentro. A partir de ese día, el ambiente en la mansión cambió. Valeria comenzó a tratar a Rosa con una frialdad mordaz, aunque guardaba las apariencias ante los invitados. Ordenó que el niño ya no circulara por la zona principal de la casa. Si tenía que salir, debía ir directamente al patio de servicio. Rosa obedeció, pero cada nueva regla era como un recordatorio de que en cualquier momento podía perder el trabajo, del que dependía para mantener a su familia. Leonardo, atrapado entre la culpa y el miedo a un escándalo, decidió acelerar el plan de la prueba de paternidad. Con la discreta ayuda de un médico de confianza, logró recolectar muestras de saliva de Diego con el pretexto de un chequeo médico infantil ofrecido por la empresa. También proporcionó su propia muestra, exigiendo absoluta confidencialidad. Mientras esperaba los resultados, durmió poco y trabajó en piloto automático, como si toda su vida anterior estuviera suspendida, esperando un papel con unas pocas líneas. Diego sintió el cambio sin entender las razones. Notó que Valeria lo miraba con dureza, que ya no le permitían acercarse a la habitación donde solía ver dibujos animados mientras su madre terminaba de limpiar. En contraste, notó que Leonardo le hacía preguntas más delicadas, como si quisiera revivir años de conversación en pocos minutos. ¿Cuál era su comida favorita? Si le gustaba el fútbol. ¿Qué dibujo animado quería ser de mayor? Para un niño que nunca había tenido una figura masculina constante, cada una de estas preguntas sonaba como la promesa de algo más grande. Una tarde, mientras Rosa limpiaba el estudio, encontró una pared sellada con el logotipo de un laboratorio especializado en pruebas genéticas. No hacía falta abrirla para entender qué era. El corazón le latía con fuerza en el pecho. Supe que estaba a punto de dejar claro algo que había guardado silencio durante años. Mantuvo el sobre en el mismo lugar, sin tocarlo, y terminó el trabajo con manos que apenas podían sostener la tela. Esa noche, cuando la casa quedó en silencio, Leonardo se encerró en la oficina y rompió el sello de encima. Leyó a veces la frase central, como si los ojos estuvieran al principio. Le aseguraron que lo aceptarían. El resultado fue inequívoco. Una probabilidad de paternidad superior al 99,9%. El chico que lo había mirado y llamado papá en la habitación no era solo una coincidencia física. De hecho, llevaba la misma sangre. Sentado en su escritorio, con el papel tembloroso entre los dedos, comprendió que había cruzado un punto sin retorno. A partir de entonces, ya no se trataba de ayudar al hijo del empleado, ni de ser generoso con alguien necesitado.
Se trataba de mirar a Diego y reconocer que durante 5 años había sido un padre ausente sin siquiera admitirlo. Y le gustara o no, el siguiente paso dependería de una pregunta que nunca imaginó tener que hacerse en voz alta. ¿Qué clase de hombre quería ser a partir de ese día? La noche que Leonardo leyó los resultados del laboratorio, la mansión parecía más grande y vacía que nunca. El documento, con un 99,9% de probabilidad de paternidad, reposaba sobre la mesa de despacho, como una sentencia silenciosa. Durante años creí que los errores del pasado podían quedar sepultados bajo nuevas inversiones, nuevas clínicas, nuevas fotos en revistas. Ahora todo se reduce a una simple verdad. Tenía un niño de 5 años que había vivido sin sacerdote porque decidió no buscar. Dormí poco. Al amanecer, cuando la casa aún estaba a oscuras, fui a la cocina. Rosa preparaba café, con su uniforme ya impecable, intentando aparentar normalidad. Diego dibujaba en una hoja de papel, absorto en crear pistas de carreras para sus coches de juguete. Al notar la presencia de Leonardo, el niño levantó la vista con una mezcla de respeto y curiosidad. Esta vez, el empresario no apartó la mirada. No hubo ningún anuncio dramático ni una revelación inmediata. Leonardo simplemente se sentó frente al niño y le hizo preguntas sencillas, como si lo conociera conscientemente por primera vez. Le preguntó cuántos años tenía, a qué escuela iba, qué le gustaba hacer después de clase. Diego respondió con tímido entusiasmo, feliz por la inesperada atención. Rosa, al fondo, observaba en silencio, temerosa de que cualquier palabra equivocada pudiera desatar una tormenta. Con el paso de los días, Leonardo empezó a incluir a Diego en los pequeños momentos de la vida cotidiana en casa. Le permitía quedarse en la sala viendo dibujos mientras trabajaba en su portátil. Le pedía que le mostrara sus dibujos y dejaba que el niño lo acompañara al jardín, a ver los coches aparcados. Todavía no había un reconocimiento oficial, pero la rígida distancia entre el patrón y el hijo de la criada comenzaba a disolverse en pequeños gestos. Valeria notó esta cercanía y la vivió como una nueva traición. Para ella, cada risa compartida entre Leonardo y el niño era la confirmación de un pasado del que no había formado parte. La convivencia se volvió insoportable. Entre cenas frías y conversaciones interrumpidas, dejó claro que no estaba dispuesta a compartir su hogar con el vívido recuerdo de la infidelidad. Daba igual que la historia de la madre de Rosa y Diego hubiera ocurrido antes del matrimonio. Lo cierto era que ahora ese niño existía en el espacio que ella consideraba suyo. La tensión creció hasta hacerse insostenible. Una noche, tras una discusión más acalorada que las anteriores, Valeria le dio un ultimátum. O el niño desaparecía de su vista o reconsideraría seguir con el matrimonio. A Leonardo la amenaza le sonaba familiar. Era el mismo tipo de chantaje emocional que había escuchado años antes al enfrentarse a la noticia de un posible embarazo y al que había sucumbido huyendo. Ahora, sin embargo, la situación era diferente. Tenía pruebas ante sí, un rostro, una voz. Repetir la fuga significaría abandonar conscientemente a un niño de nuevo. Fue entonces cuando tomó la decisión que había estado evitando. Tendría que hablar abiertamente con Rosa y Diego sobre los resultados de las pruebas. Ya no podía actuar como un benefactor distante. Necesitaba asumir su responsabilidad. Llamó a Rosa para conversar al final de la jornada laboral, cuando la casa estaba más tranquila. Le entregó el sobre con los resultados y esperó en silencio mientras ella leía. Las manos de la mujer temblaban. Entre lágrimas contenidas, confirmó lo que, en el fondo, ya sabía. Diego era, de hecho, el hijo del hombre que dirigía esa casa. Su reacción no fue una petición de dinero ni una exigencia de reconocimiento público. Lo que más le preocupaba era qué sucedería con el niño. Le preguntó si Leonardo tenía la intención de quitárselo, si buscaría la tutela legal, si sus vidas cambiarían de maneras que Diego no comprendería. El empresario comprendió entonces que él mismo no tenía todas las respuestas. Solo sabía que no quería repetir la cobardía del pasado. Dijo con toda la honestidad que pudo que quería estar presente en la vida de su hijo
y asegurarse de que no le faltara nada, pero que nunca lo separaría de su madre sin el consentimiento mutuo. En los días siguientes, comenzaron a delinear cuidadosamente una nueva forma de convivencia. Leonardo se hizo cargo discretamente de los gastos de la escuela, las citas médicas y las necesidades básicas, para no convertir cada gesto en una humillación. Organizaba momentos para ver a Diego fuera de la mansión, evitando exponerlo a las tensiones con Valeria. Para el chico, todo se traducía en pequeños milagros. Un paseo por el parque en un coche que solo había visto de lejos. Un refrigerio en un lugar donde nunca había estado. Una atención que por fin tenía nombre. En medio de esta frágil reorganización, Leonardo se dio cuenta de que también necesitaba hablar con su hija adolescente, que vivía en el extranjero. No podía exigirle comprensión inmediata, pero al menos debía ofrecerle la verdad. Entendía que sus decisiones pasadas afectaban no solo al chico recién reconocido, sino a toda la familia. La imagen del impecable hombre de negocios se desmoronaba, dando paso a algo más real, un hombre que había errado, huido y ahora intentaba, de la forma imperfecta que sabía, reparar el daño. Fue en este punto de la historia que la vida exigió a todos los involucrados algo más difícil que elegir bando. Aprender a coexistir con una verdad incómoda sin destruir por completo lo que aún permanecía en pie. Y aunque ninguno de ellos sabía qué les deparaba el futuro, había un nuevo hilo que lo unía todo. La idea de que quizás asumir la responsabilidad tarde era mejor que no asumirla nunca. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si esta historia te ha conmovido, te invito a suscribirte ahora y a contarnos en los comentarios de qué país nos escuchas. Me encanta leerte. Tu comentario y tu me gusta nos ayudan a seguir creando historias profundas para ti cada día. Mientras Leonardo intentaba adaptarse a la nueva realidad, en el pequeño apartamento a las afueras, Rosa hacía cálculos con lápiz y fe. La nueva ayuda financiera que le ofrecieron alivió viejas deudas, pero también le trajo un nuevo miedo. ¿Y si todo era temporal? ¿Y si de repente Leonardo se cansaba de la responsabilidad y volvía a tratarlo como un error que ocultar? Aún agradecida, se negó a confiar toda la estabilidad de su hijo a las decisiones de un hombre que, hasta hacía poco, fingía desconocer su existencia. Diego, con su lógica infantil, vivió el momento como una celebración silenciosa. Ahora tenía dos casas, la suya, humilde pero llena de cariño, y el tiempo con Leonardo, que para él era como entrar en una película. Guardaba con esmero el coche de juguete que le había regalado su padre. Repetía las historias del paseo por el parque y le contaba a su abuela cuántos pisos tenía el edificio de espejos que veía por la ventanilla del coche. No entendía de adulterio, escándalos ni herencias. Solo sentía que por primera vez alguien decía estar orgulloso de él. En la mansión Salvatierra, sin embargo, la presencia invisible de Diego lo resquebrajó todo. Valeria, incapaz de aceptar la situación, consultó discretamente con abogados y amigos influyentes. Algunos le sugirieron que exigiera un acuerdo de separación ventajoso, otros que usara el escándalo para presionar a Leonardo a distanciarse del empleado. Por fuera, seguía sonriendo ante los acontecimientos, pero en su interior albergaba un resentimiento que fácilmente podía estallar en quien tuviera menos poder. Rosa, precisamente. La tensión alcanzó su punto álgido una noche lluviosa cuando, tras otra discusión, Valeria pronunció la frase que Rosa más temía oír. No quería ver más a ese chico en su casa. Leonardo, exhausto, comprendió que ya no podía intentar complacer a todos. Si cedía de nuevo, repetiría el abandono que había marcado la vida de Diego. Si confrontaba a su esposa, vería el matrimonio desmoronarse por completo. Ninguna de las dos opciones era indolora. Aún así, por primera vez, decidió que el chico no sería quien pagara la cuenta. Unos días después, llamó a Rosa y Diego no a la cocina, sino a la sala donde todo había comenzado. Sin grandes discursos, les explicó que había tomado una decisión. Reconocería legalmente a su hijo, sin importar cómo afectara su imagen o su matrimonio. Ofreció ayudar a la familia a mudarse a un mejor barrio,
garantizar una educación y atención médica de calidad, pero dejó claro que Rosa conservaría la custodia de Diego. No quería arrancarlo del único hogar que conocía. Quería enriquecerlo, no reemplazarlo. Para Rosa fue una mezcla de alivio y pánico. Sabía que este paso significaba ver el rostro de su hijo asociado a un apellido poderoso, con todas las consecuencias buenas y malas que eso conllevaba. Para Diego, la noticia llegó de forma sencilla. De ahora en adelante, el hombre al que admiraba no solo sería el señor de la casa, sino oficialmente su padre. El brillo en los ojos del niño al escuchar esto hizo que Leonardo comprendiera, de una manera dolorosa y hermosa a la vez, cuánto tiempo había perdido. El reconocimiento legal pronto causó revuelo en toda la ciudad. Al firmarse el documento, el nombre de Diego Ávila, Salvatierra empezó a aparecer en los documentos oficiales: registro civil, escuela, seguro médico. Para un niño de 5 años eran solo cartas. Para los adultos era la advertencia de que el secreto no podía ocultarse. Algunos empleados de la mansión se mostraban superiores por los rumores. Otros, al ver cómo el mayordomo comenzaba a tratar al pequeño con una discreta deferencia que antes no tenía. La noticia también llegó, inevitablemente, a oídos de Camila, la hija adolescente de Leonardo, quien estudiaba en el extranjero. Me enteré por una llamada fría de mi madre, más llena de dolor que de información. Al otro lado de la pantalla, escuchó palabras como hijo extramatrimonial, humillación y vergüenza. Para una joven acostumbrada a ver a su padre como una figura sólida, el descubrimiento fue un shock. Colgó, sin saber si estaba más enojada con él, con su madre o con el mundo entero. Leonardo, consciente de que ya no podía posponer una conversación, decidió viajar para conocerla. En el salón de un café cerca de la escuela, vio su propia inquietud reflejada en los ojos de su hija. Le contó la historia sin adornos. Una relación pasada, un embarazo ignorado, un niño que había crecido sin padre hasta que el destino los juntó una mañana. No le pidió que aceptara ni perdonara de inmediato. Solo le pidió que escuchara la verdad de él, no de chismes ni titulares. Camila reaccionó como muchos adultos no pueden, con una honestidad brutal. Dijo sentirse traicionada, no solo por lo que él había hecho en el pasado, sino por haberlo ocultado todo durante tantos años. Al mismo tiempo, al enterarse de Diego no como un error, sino como un niño real que dibujaba coches y llamaba instintivamente a su padre, algo comenzó a cambiar dentro de ella. No era posible desver la verdad, pero tal vez sí era posible decidir qué hacer con ella. Mientras ocurría este encuentro, la vida de Rosa también se transformaba. Los vecinos del barrio empezaron a susurrar al ver el lujoso coche aparcado ocasionalmente frente al sencillo edificio. Algunos la envidiaban, otros la juzgaban. Pocos comprendían la magnitud de la presión emocional que acompañaba a cada visita. Por cada beneficio concreto, la nueva escuela, el médico particular, surgían también temores. ¿Se avergonzaría Diego de sus orígenes humildes cuando creciera? ¿Se acostumbraría a un mundo en el que ella nunca se sentiría cómoda? Diego, ajeno a estas capas, vivía el presente. Ahora tenía un apellido largo, una escuela con más libros, una pequeña habitación repintada gracias a la ayuda de su padre. Pero lo que más valoraba eran los momentos sencillos. Cuando Leonardo lo llevaba a tomar un helado, cuando se sentaba en el suelo a construir pistas de coches de juguete, cuando le explicaba pacientemente qué era un laboratorio o cómo construir un edificio alto. Cada respuesta llenaba un espacio que antes había estado vacío. Valeria, observando todo desde la distancia, tomó su propia decisión. No soportaba la idea de compartir a su marido con una historia pasada que ahora tenía rostro y nombre. Comenzó el proceso de separación sin escándalo público. Para ella, irse con la cabeza en alto era más llevadero que quedarse en una casa donde cada risa infantil le recordaba su propio dolor. Leonardo no intentó detenerla. Sabía que ese era uno de los inevitables precios de sus decisiones pasadas. Con el tiempo, las piezas comenzaron a reacomodarse de maneras inesperadas. Una tarde, Camila decidió regresar a Monterrey para las vacaciones y
En lugar de ir directamente a la mansión, le pidió a su padre que la llevara primero a casa de Diego. Quería ver con sus propios ojos quién era ese medio hermano que había cambiado el rumbo de la familia. Al entrar al pequeño apartamento, la recibió el olor a comida sencilla y la timidez de Rosa, que no sabía cómo dirigirse a la señorita, que en otro contexto podría significar jefa, Diego, que había oído hablar de su hermana mayor casi como si fuera un personaje lejano. Apareció con uno de sus carritos de juguete favoritos en la mano. Se miraron con curiosidad. Él vio a un adolescente con el mismo color de pelo que su padre y una mochila llena de pegatinas. Ella vio a un niño que llevaba en la mirada algo que ella misma reconocía. No hubo un abrazo inmediato ni grandes declaraciones. Pero cuando él extendió el coche de juguete y dijo, ¿quieres jugar un rato?, a Camila se dio cuenta de que, antes de ser un símbolo de traición o problemas legales, era solo eso, un niño que quería ser visto. Al salir de esa reunión, Leonardo comprendió que, aunque había perdido mucho, un matrimonio, una imagen perfecta, estaba ganando algo incomparable, la oportunidad de construir, con todos los involucrados, una familia diferente a la que había imaginado, pero más honesta. No sabía si algún día sería perdonado del todo, pero vio, en los pequeños gestos entre Camila y Diego, que la vida seguía encontrando su camino. Se trata de seguir adelante incluso en terreno agrietado. Con el tiempo, la vida dejó de girar, únicamente en torno al escándalo y empezó a organizarse en torno a la rutina. Leonardo se mudó a un apartamento más pequeño y discreto tras llegar a un acuerdo de separación con Valeria. La mansión permaneció con ella junto con parte de los bienes. Él prefirió quedarse con las acciones que le permitían seguir controlando la empresa y ahora también asegurar el futuro de Diego. No hubo ganadores en esa división, solo dos personas que aceptaron que ya no podían vivir de apariencias. Camila empezó a dividir sus vacaciones entre dos lugares, unos días con su madre, otros con su padre y su hermanastro. Al principio lo hacía casi por obligación moral, pero pronto se dio cuenta de que, con Diego, todo era más sencillo. Él no exigía explicaciones, no preguntaba por el divorcio, no quería saber quién tenía razón. Su mundo se centraba en cosas concretas, si ella lo empujaría en el columpio del parque, si verían dibujos animados después de cenar, si recordaría volver antes de que él se durmiera. Rosa, por su parte, vivía en constante vigilancia. Ayuda financiera, una nueva escuela, citas con buenos médicos. Todo esto era, a la vez, un alivio y una preocupación. Temía que en cualquier momento alguien dijera que no estaba a la altura de esta nueva realidad e intentara distanciar a Diego. Por eso, insistió en seguir trabajando, ya no en casa de Valeria, sino en otros trabajos de limpieza, para que su hijo supiera que la dignidad no se basaba en el dinero, sino en el esfuerzo honesto. Leonardo dividía su tiempo entre la oficina y sus compromisos paternos. Antes pasaba noches enteras inmerso en informes. Ahora aprendió a encajar las reuniones en momentos que le permitían recogerlo del colegio o asistir a una función infantil. Al principio todo le parecía extraño. Un hombre acostumbrado a hablar con accionistas intentando comprender las notas de una agenda escolar, pero se dio cuenta de que en esos momentos aparentemente insignificantes estaba construyendo algo que ninguna empresa le había dado: la memoria compartida. La empresa también sintió el impacto de la transformación personal del dueño. En lugar de escándalo, muchos empleados vieron humanidad. Algunos que conocían historias similares de hijos extramatrimoniales en los estratos sociales más pobres, comenzaron a ver a Leonardo como alguien menos distante. Esto no borró sus errores, pero creó un puente inesperado. Él mismo comenzó a revisar las políticas internas, ampliando los programas de apoyo a las familias de los empleados y creando becas para los hijos de empleados de bajos ingresos. Sin embargo, no todo fue reconciliación. Valeria se mantuvo firme en su postura de no querer tener contacto con Diego. Para ella,
El niño simbolizaba una herida en su propia autoestima que no estaba dispuesta a sanar. Camila, atrapada entre el amor por su madre y el vínculo incipiente con su hermano, aprendió a moverse con cuidado. Evitaba mencionar uno delante del otro, consciente de que ciertos dolores no se resuelven con discursos, sino con el tiempo y la distancia. Diego, sin comprender las capas del conflicto, vivió su presente con la intensidad propia de la infancia. Ahora tenía una habitación con juguetes nuevos, 2 adultos que lo llevaban al médico sin temor a la factura, una hermana que aparecía de vez en cuando con historias de otro país y una madre que seguía siendo su refugio. Por la noche a veces preguntaba si algún día cenarían todos juntos. Padre, madre, hermana, abuela. Rosa respondía con cariño, diciendo que las familias no siempre se sientan en la misma mesa, pero que aún pueden amarse. Fue una de esas noches, después de dejar a Diego en casa y ver al niño abrazar a su madre desde la puerta, que Leonardo comprendió algo simple. Nada de lo que hiciera borraría los años de ausencia, pero cada gesto a partir de entonces podría evitar que esa ausencia se repitiera. Ya no se trataba de arreglar la imagen, ni de compensar el pasado. Se trataba de estar presente, con todas las imperfecciones, en las pequeñas escenas de la vida cotidiana. El hombre que una vez se enorgullecía de nunca fallar un contrato, ahora descubría que en su vida amorosa no había garantías de éxito. Solo había decisiones diarias, algunas acertadas, otras no tanto. Y en esta nueva rutina, una certeza empezó a afianzarse. Por muy doloroso que hubiera sido escuchar ese papá inesperado en la sala de la mansión, fue ese momento el que le dio la oportunidad de finalmente convertirse en el padre que no había sabido ser. Con la nueva rutina, más estable, parecía que las aguas finalmente dejaban de calmarse. Diego se había acostumbrado a ver a Leonardo algunos días a la semana, recibiendo mensajes de Camila, desde otro país y llevando un apellido largo que escribía en la espalda. El colegio se convirtió en su escenario principal. Tareas, recreación, pequeñas presentaciones donde, de vez en cuando, el sacerdote aparecía en una fila de sillas de plástico, aplaudiendo con una seriedad que ocultaba emoción. Fui precisamente a una reunión del colegio donde decidió tocar la puerta de nuevo. Un día, el director pidió hablar con Leonardo y Rosa a última hora de la tarde. Estaban preocupados. Algunos padres habían comentado sobre el hijo del empresario que ahora estudiaba allí, y empezaban a circular rumores en los grupos de mensajería. Algunos insinuaban que Diego había conseguido la plaza por favoritismo, y otros usaban la historia del chico para atacar o halagar a Leonardo desde lejos. El colegio necesitaba una postura clara para evitar que el chico se convirtiera en un blanco. Rosa escuchaba todo con pesar. Su mayor temor era ver a Diego etiquetado como el hijo ilegítimo del dueño de la clínica. Reducido a una etiqueta cruel, Leonardo comprendió que la situación exigía algo que siempre había evitado: transparencia controlada. Habló con el director y propuso que el asunto se manejara con discreción, pero sin mentiras. Si alguien preguntaba, la respuesta sería simple: Diego era su hijo y punto. Sin detalles, sin chismes. No se avergonzaba del chico. Se avergonzaba, sí, de lo que había hecho antes, pero esa parte era suya. Esa conversación también conmovió a Camila. Desde lejos, seguía las noticias en su celular. Un día, recibió una foto de Leonardo en el colegio, de la mano de Diego, rodeado de otros padres. La imagen le recordó su propia infancia, cuando esperaba a su padre en las funciones y él a menudo llegaba tarde o no aparecía. Se dio cuenta de que, de alguna manera retorcida, su hermano ahora estaba recibiendo una versión mejorada del padre, que ella no había experimentado plenamente. En lugar de envidia, sintió una especie de alivio. Al menos alguien en la familia estaba rompiendo el ciclo. Mientras tanto, en la empresa, algunos socios comenzaron a cuestionar la exposición del apellido Salvatierra en las conversaciones vecinales y en los grupos de padres. Temían que cualquier conflicto familiar afectara al negocio. Leonardo, una vez más, tuvo que elegir. Podía ceder, mantener a Diego alejado de ciertos espacios y así evitar comentarios.
O podía dejar claro también profesionalmente que reconocía a su hijo y que su vida personal ya no sería tratada como un secreto vergonzoso. Eligió el segundo camino. En una reunión interna, informó a los altos ejecutivos que había reconocido la paternidad de un niño de 5 años de una relación anterior. No dio detalles, no pidió aprobación. Solo dejó claro que no toleraría bromas, comentarios maliciosos ni ningún tipo de discriminación al respecto. Algunos reaccionaron con sorpresa, otros con un silencio pragmático. La mayoría comprendió que le gustara o no, esta era la nueva realidad. En casa, Rosa y Diego seguían lidiando con desafíos simples y profundos. Él empezó a hacer preguntas más directas. ¿Por qué su padre vivía en otro lugar? ¿Por qué la señora Valeria no lo quería? ¿Por qué su abuela decía que lo importante era el presente, no el pasado? Rosa respondía con cautela, intentando proteger al niño de detalles que solo le harían daño. Dijo que a veces se necesita tiempo para comprender las cosas y que no todos saben cómo lidiar bien con el dolor. Una noche, después de dejar a Diego durmiendo, Leonardo se quedó un rato más en el pequeño apartamento. Se sentó a la mesa con Rosa y su madre, tomando un café sencillo en tazas desiguales. Le contaron más sobre la joven que había sido la madre biológica del niño, sueños, miedos, su forma de amar sin protegerse. Por primera vez, permitió que la culpa lo abrumara sin excusas. No intentó justificar lo que había hecho de joven. Simplemente escuchó, aceptando que esa parte de la historia jamás podría corregirse. Al salir, en las escaleras del edificio, se cruzó con un vecino que lo reconoció. El hombre dudó, como si fuera a hacer un comentario inapropiado, pero terminó diciendo que le parecía genial ver a alguien de ese nivel visitando a su hijo en un lugar tan sencillo. Leonardo se dio cuenta de que, le gustara o no, su vida había dejado de ser solo un tema de columnas financieras para pasar a formar parte del imaginario colectivo. El millonario que descubrió un hijo con la señora de la limpieza. En ese momento, comprendió que no controlaría todas las narrativas. Siempre habría quienes lo verían como un héroe tardío y quienes lo juzgarían como un sinvergüenza arrepentido. No podía elegir la etiqueta, pero sí el siguiente paso. Y mirando la puerta tras la que dormía Diego, decidió que si alguna redención era posible, estaba allí, en el compromiso silencioso de volver, semana tras semana. No, incluso cuando los comentarios disminuyeron y la historia dejó de ser nueva para otros. Los años siguientes no desdibujaron lo vivido, sino que lo pusieron en perspectiva. Diego creció sabiendo desde pequeño que su historia no se parecía a la de la mayoría de sus compañeros, pero también entendiendo que eso no lo definía del todo. En las reuniones del colegio, a veces veía a Rosa sola, a veces aparecía Leonardo. En algunos casos, Camila se las arreglaba para viajar y sentarse junto a ellos, formando una fila desigual pero sincera. Con el tiempo, la relación entre los hermanos se fortaleció. Camila empezó a incluir a Diego en pequeños momentos de su vida. Videollamadas para mostrar la ciudad donde estudiaba, camisetas de equipos extranjeros, libros infantiles que alguna vez fueron suyos. El niño, orgulloso, contaba en el colegio que tenía una hermana que vivía muy lejos, pero nunca más. Lo que empezó como un shock se convirtió gradualmente en una especie de protección. Sabía que además de su madre y su padre, había alguien más en el mundo que lo cuidaba. Leonardo, ahora con el pelo ligeramente más canoso, seguía al frente de la empresa, pero con una perspectiva diferente. Amplió los programas de becas para los hijos de los empleados. Creó alianzas con escuelas públicas y comenzó a financiar proyectos sociales en barrios, como el de Rosa, en nombre de la empresa. No lo hizo para limpiar su propia imagen. Sabía que ningún informe anual contaría toda la verdad. Lo hizo porque había comprendido, en la práctica, que las decisiones tomadas desde arriba podían destruir o salvar vidas que nunca vería de cerca. Rosa, por su parte, nunca dejó de trabajar. Incluso con el apoyo financiero garantizado, mantuvo parte de su rutina en casas y oficinas familiares, no por obligación, sino por elección propia.
Quería que Diego la viera madrugar, tomar el autobús, llegar cansada y seguir cocinando y ayudando con las tareas. Quería que comprendiera que la dignidad no provenía del nuevo apellido, sino de toda la historia que compartían. En cuanto a Valeria, prefirió seguir su propio camino. Se mudó a otra ciudad, renovando su vida con la comodidad que le brindaba el acuerdo de separación. No quería tener contacto con Diego, y esto lastimó a todos los involucrados. Pero era una decisión que debía respetarse. Camila visitaba a su madre con frecuencia, y poco a poco dejó de verlo todo como un juego de bandos opuestos. Aprendió que podía amar a ambos, padre y madre, sin necesidad de aprobar cada una de sus decisiones. Un domingo por la tarde, cuando Diego ya tenía 10 años, decidieron reunirse en un parque público de Monterrey. Él, Rosa, su abuela, Leonardo y Camila, que había conseguido tiempo para viajar. No era una familia perfecta. Estaba llena de baches, cicatrices y silencios que aún dolían. Pero hubo risas, fotos improvisadas, un globo dando vueltas sobre el césped y una manta extendida con comida sencilla. En un momento dado, Diego pidió a alguien que se tomara una foto con todos juntos. Camila agarró su celular, puso el temporizador y corrió a unirse al grupo. La imagen resultante mostraba a un hombre que ya no parecía intocable, una mujer con un uniforme sencillo, una joven con una mochila, una señora de aspecto cansado y un niño en el centro, sonriendo con una seguridad que no existía la primera vez que dijo papá, en la sala de aquella mansión. Más tarde, al ver esa foto en casa, Leonardo comprendió que nunca podría borrar lo que no había logrado en el pasado. Pero también se dio cuenta de que, gracias a ese momento incómodo frente a un cuadro en la pared, se había visto obligado a mirar más allá de su propio reflejo. El niño que un día apareció en la sala llamándolo padre, no solo le dio un heredero, le dio una verdadera oportunidad de cambiar. Si esta historia te recordó que todos merecemos una segunda oportunidad, compártela con alguien especial. Y si aún no la tienes, suscríbete a Sincero Love. Aquí te esperamos cada día con una nueva historia llena de vida y emociones. Si escuchaste esta historia hasta el final, escribe gracias por estas historias en los comentarios y deja un corazón. Así sé que estuviste conmigo hasta el último segundo.